Comparación de objetos, ¿sí? Teníamos dos formas de comparar objetos. Una era la más simple, cuando el mismo objeto sabe cómo compararse, ¿sí? Por ejemplo, no sé si acá me quedó alguno. No. ¿Dónde me puede haber quedado uno? Acá. No. ¿Qué ejercicio hicimos? ¿Se acuerdan? Yo me mezclo con las cursadas. Estas son condiciones. ¿En el del fútbol? No, pero en el fútbol había comparadores. ¿Las canchas? No. Ah, por eso, usan comparator. Sí, yo quería hablar de comparable. Bueno, no importa. Vamos a hacer una acá. Por ejemplo, si yo tengo una persona. ¿Sí? Tengo una clase mía, persona, que tiene string nombre, apellido y edad, por decir algo. Constructor, nombre, apellido y edad. Getters y setters. Una clase sencilla, ¿sí? Que tiene 3 atributos y getters y setters y nada más. Y yo tengo en este main, bueno, acá en el main hacíamos un par de cosas. Vamos a hacerlo abajo. Vamos a hacer así, así. Después se lo subo y les queda. Vamos a hacer un barra n y vamos a poner comparación de personas. ¿Sí? Para separar de lo que habíamos hecho antes. Entonces, yo tengo persona. Per1 es una persona que se llama el típico Juan Pérez, que tiene 19 años. No tengo end en este teclado, me vuelve loco. Vamos a poner 3 personas. ¿Sí? Bueno, P2, P3, P4. Juan Pérez, María Pérez, que tiene 29. Juan García, que tiene 40. Y Francisca, qué sé yo, Francisca Sosa, que tiene 50. ¿Sí? 3 personas. Nosotros habíamos visto que podíamos ordenar, ¿sí? Una lista. Hacemos una lista de personas. Podríamos ordenar cualquier lista utilizando un método que estaba definido en la clase collections, que está acá arriba, que se llamaba sort, ¿sí? Ordenar. Entonces, personas, punto, agregar per1, 2, 3, 4. Y vamos a hacerle también a la persona, para que lo podamos imprimir fácil, el método toString. Nombre más apellido. Nombre más apellido más, un paréntesis, y la edad. Ahí. Y cerramos paréntesis. Ahí. Me falta un más acá. Si el toString pone nombre, apellido, edad. Bien. Entonces acá imprimimos personas. Me debería
Profe, una consulta, ¿qué ejercicios podríamos realizar si el práctico no entra? Hagan todo el práctico 10. El práctico 10 sí entra todo. Y si no, ya les digo, les voy a subir parciales viejos para que practiquen. ¿Sí? De interfaces, lo que les podemos llegar a pedir es esto: comparación de objetos, ¿sí? Que usan las dos interfaces que vimos de Java, pero no mucho más. Si tienen dudas en el parcial o en el compilatorio o en el prefinal, si usar una clase abstracta o una interfaz en algún caso particular, normalmente va a ser una clase abstracta, ¿sí? Pero si le ponen interfaz no se lo vamos a marcar mal, por ahí le ponemos un comentario que no corresponde, pero a la hora del funcionamiento cualquiera de las dos va a estar bien. Personas, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, ¿qué me imprime? Las personas en el orden en el que las agregué. Juan Pérez, María Pérez, Juan García y Francisca Sosa. ¿Corrí? Sí. Bueno. Ahí está haciendo el parsing. ¿Sí? Juan Pérez, María Pérez, Juan García y Francisca Sosa. ¿Qué pasa? Yo puedo decir, bueno, las personas se ordenan alfabéticamente, ¿sí? Es un sistema de, no sé, el patrón electoral, hablando de ahí del ejercicio de las elecciones, está ordenado primero por apellido, después por nombre, ¿sí? Entonces, si yo quiero que estas personas, si yo sé que un objeto determinado tiene un orden natural un orden natural, ¿sí? Por ejemplo, los números son de menor a mayor, los strings son alfabéticamente. Yo digo, bueno, las personas se ordenan alfabéticamente por apellido seguido del nombre. Entonces, si el orden es siempre el mismo para un objeto, yo lo que puedo hacer es decir que ese objeto, en este caso la persona, implementa, ¿sí? Porque es una interfaz, la interfaz comparable, ¿sí? Con otra persona. Una persona es comparable con otra persona. Esta interfaz comparable, que termina en able, la implementan los objetos que yo quiero que se puedan comparar. ¿Qué tengo que implementar si implemento la interfaz comparable? El método compareTo. ¿Sí? El método se llama compareTo y recibe otro objeto, en este caso una persona, porque yo acá le puse que voy a hacer un comparable de persona. ¿Sí? Si yo acá no le pongo nada, lo que recibe el método es un object y voy a tener que hacer castings para poder resolverlo. Entonces siempre me conviene parametrizarlo para acá recibir directamente la persona. ¿Y cómo dije que se comparaban las personas? Bueno, por apellido. Pero si hay dos con el mismo apellido, quiero que se comparen por el nombre, ¿sí? En este caso que teníamos a Juan y a María P, vamos a ponerlos al revés. Para ver que está realmente ordenándolos, ¿sí? Ahí iría primero María, ¿sí? Por orden de agregado iría primero, bueno, eso no importa, pero para que quede claro. Por orden de agregado iría primero María, después Juan, ¿sí? Pero si yo lo imprimo alfabéticamente, tendría que ir primero Juan y después María. Hice estos cambios y vamos a dejarlo así. Así queda más claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, digo que la persona implementa comparable y lo que voy a decir es, bueno, a la persona, a mí, digamos, yo soy una persona, me quiero comparar con esta otra persona, yo voy a decir que soy menor si el apellido, si mi apellido, en teoría sería es menor, en el sentido está antes que otra persona, punto get apellido. ¿Sí? Le voy a cambiar el nombre para que quede claro acá. Esta O es otra persona. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No, esto es un objeto. Los objetos no se pueden comparar con el símbolo menor. ¿Sí? Pero este objeto es un string. Y los strings tienen un orden natural. Se ordenan alfabéticamente. Entonces, el string también es comparable y por lo tanto yo le puedo decir que se compare con este otro string. Uf, ¿qué hice? Ahí. Que se compare con este otro string, que es el apellido de la otra persona.
¿Estamos hasta ahí? Ahí estoy diciendo que una persona es menor que otra persona si el apellido está antes que el apellido de la otra. ¿Sí? Falta el tema del nombre, pero si ahora acá decimos collection. Ahí te volvía 1, 0. Ah, bueno, ahora repasamos eso, sí. Si yo digo que ordene las personas y después las imprimo, este método sort, acuérdense que es void, o sea que modifica la lista que yo le paso como parámetro, ¿sí? No puedo imprimir el resultado del orden, ¿sí? Tengo que ordenarlas y después imprimir el resultado. Ahí me las va a imprimir primero García, después Pérez, ¿sí? Primero García, después Pérez Pérez, porque hay dos iguales, y después Sosa, que es porque ordené por apellido. ¿Sí? Vamos a la pregunta de Ciro. Comperchu es un entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede dar que sea menor, mayor o igual. Entonces, ¿cuál es la semántica de qué me está respondiendo, qué me está devolviendo este método? Si era positivo, ¿no era true? No, siempre es entero. Esto retorna un valor negativo. Sí, pero se refiere al número. Si es 1. Está antes que otra persona. Si es 0 es igual y si es menos. Sí, no tengan en cuenta el 0, perdón, el 0 sí es 0, pero el 1 y el -1 es relativo. ¿Es negativo o positivo? Sí, puede ser cualquier número. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar por qué. Retorna un valor negativo si dis es menor que otra persona. Retorna 0 si dis es igual a otra persona. Y retorna un valor positivo si dis es mayor que otra persona. ¿Sí? En el caso de acá del apellido, que es un string, ¿sí? Me va a dar un valor negativo si este apellido está antes alfabéticamente que este otro apellido. ¿Sí? Creo que se dice lexicográficamente, no alfabéticamente, pero ustedes me entienden. Fíjense, si yo digo, ¿por qué les digo un valor negativo o otra cosa? Fíjense, si yo digo, hola, es una string. Pero otra vez hice lo mismo. Hola, punto. Compare to, chau. ¿Sí? El compare to, acuérdense que me da un entero. ¿Sí? Y vamos a ver qué me está dando ahí. Un 5. ¿Sí? El valor que me da no me importa, pero me importa que es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que hola es mayor que chau. Que hola en el diccionario se encuentra después que la palabra chau. Si yo pongo olis, me va a dar también un valor positivo que no va a ser 5. Olis. Está bien, hola está antes que olis, por eso me dio negativo. Sí, me dio justo. No, me dio -8, pensé que era menos 5 también. 5 es la distancia entre. Claro, Gustavo. 5 es la distancia en el código ASCII. ¿Conocen el código ASCII? No sé si todos los conocen, por eso no se los menciono, pero el código ASCII le da un número, ¿sí? A cada uno de los caracteres de la computadora. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo el método compareTo, si ustedes miraran la implementación, bueno, no va a ser exactamente lo que les voy a decir, pero fíjense, lo que hace es, los mira como si fuera un arreglo de caracteres, ¿sí? Y lo que va a hacer es, mientras vayan coincidiendo las letras, avanzo, ¿sí? Y cuando encuentro una que es distinta, ¿qué hago? Me fijo en el código ASCII cuál es menor. Y retorna la resta de esos números. ¿Sí? Esa es la interpretación de este numerito. Pero a mí no me importa. A mí me importa si es positivo o negativo. ¿Sí? Cuidado.
no, cuidado a nada, porque no cuidado en la materia, sino cuidado cuando ustedes lo usen profesionalmente, que en el código ASCII las mayúsculas están antes que las minúsculas, ¿sí? Entonces, si bien acá me está diciendo que hola es menor que olis, si yo pongo este olis con mayúscula, me va a decir que me va a dar positivo. ¿Sí? Me dio 32. Fíjense que entre la H minúscula y la H mayúscula hay 32 caracteres de distancia en ese código. ¿Sí? Nada, nosotros no vamos a ir tan fino, pero tenemos esos problemas después cuando lo usamos en serio. Bien, entonces por eso les digo que no importa. Entonces, esto vamos a sacarlo. Ahora, yo ahí comparé por apellido, pero me quedó María antes que Juan. Yo quiero que Juan vaya antes que María. ¿Sí? Hay una solución chancha que a veces se les ocurre, pero vamos a hacerlo con la solución rápida, con la solución detallada. ¿Qué hago? Me guardo. ¿Cuál es la solución chancha? Concateno el apellido con el nombre y hago el orden de esa variable, ¿no? No es que sea chancho, pero vamos a hacerlo en 2 pasos para que vean cómo se hace un comparador compuesto. Me guardo el resultado de esta comparación en una variable. ¿Y qué hago? Pregunto después. Si el resultado me dio 0, significa que los apellidos eran iguales. Entonces retorno la comparación de los nombres. Dis.getNombre, compárate con otra persona.getNombre. Y si no me dio 0, me faltó el punto y coma, si no me dio 0, entonces este resultado es lo que tengo que devolver. ¿Sí? Entonces retorno resultado. ¿Sí? Y ahora si lo volvemos a ejecutar, vamos a ver que Juan Pérez pasa a estar antes que María Pérez. ¿Sí? Ahí quedó Juan García, Juan Pérez, María Pérez y Francisca Sosa. ¿Sí? Esto está todo bien siempre y cuando los objetos se comparen siempre de la misma forma. ¿Sí? Los strings se comparan siempre de la misma forma, por eso el string es comparable. ¿Sí? Lo que no quiere decir que yo quiera a futuro o en algún momento comparar los strings por otro criterio. Por ejemplo, nosotros lo habíamos hecho acá, estoy viendo, por la longitud. ¿Sí? Comparar los strings por la longitud del string. Los strings más cortitos van antes y los strings más largos van después. Entonces, si yo tengo una única forma o una forma natural de ordenar los objetos, el objeto que yo quiero ordenar o quiero comparar, implementa comparable. ¿Sí? Implemento el método compareTo. ¿Sí? Puede ser simple esa comparación o puede ser una comparación compuesta por dos atributos del objeto. Ahora, ¿qué pasa con si no tengo un orden natural? El orden varía de uso a uso, o si puede cambiar. Yo tengo personas que se comparan alfabéticamente, pero en mi sistema las quiero ordenar por edad, por ejemplo. ¿Sí? La solución sería ir a la persona, borrar esto y poner la nueva forma de comparar. ¿Sí? Pero esa es la solución tocando el código. A veces no tengo el código para tocar, o a veces no quiero cambiar el orden natural, ¿sí? Y quiero definir otro tipo de orden. Y ahí es donde entra la otra interfaz de Java, que es el comparator. ¿Sí? Entonces yo puedo crear, pero el comparator ya está fuera de la clase persona. ¿Sí? No es parte de la clase. Es una clase nueva que va a comparar dos personas y me va a decir cuál es menor que otra. Entonces voy a crear una clase comparador de persona por edad. Le pongo estos nombres horribles para que se entienda bien qué hace. ¿Sí? Y este comparador de personas por edad va a implementar una interfaz que se llama comparator. Comparator. Ahí. Comparator de persona también. Fíjense la diferencia. Comparable, el objeto es comparable con otro. ¿Sí? Comparator es un comparador, es algo que compara. ¿Sí? Para que sepan cuál es cuál después. Comparator está en el paquete Java útil, ¿sí? Y el método se llama parecido, se llama compare. En vez de compareTo, ¿qué pasó? En vez de compareTo se llama compare. A nosotros no le hagan caso, ya se los había dicho en la otra clase.
Entonces, este comparador, esta clase comparador de persona por edad, se va a encargar únicamente de, dada dos personas, decirme, según su edad, porque es lo que voy a usar, según su edad, cuál está antes que otra. ¿Cómo se resuelve? Bueno, le pido a la persona 1, vamos a ponerle nombres más significativos, persona 1 y persona 2, ¿sí? A la persona 1 le pido la edad, a la persona 2 le pido la edad, ¿sí? Y acá tendría que hacer, lo habíamos visto la clase pasada, un if que diga, sí, la edad es menor que... Vamos a hacerlo con la versión larga y después hago la versión corta. Sí, la edad de la persona 1 es menor que la edad de la persona 2. Y acá es donde viene Ciro lo que vos decís 1 menos 1. Como este lo estoy implementando yo a mano, digo, bueno, tengo que devolver un valor positivo, negativo porque es menor, retorno menos 1. Pero yo puedo retornar menos 500 y es lo mismo, al nivel de ordenamiento. ¿Sí? Lo que tengo que respetar es el protocolo este que les puse acá. Esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora tengo que poner else. Como tengo el tercer caso, que es el igual, tengo que volver a repetir esto o guardarlo en una variable. Si la edad de la persona 2 es mayor que la edad, perdón, la edad de la persona 1 es mayor que la persona 2, tengo que devolver un valor positivo. Retorno, 99. Y acá le pongo o cualquier valor positivo. Así le queda, remarcamos el hecho de que no tiene que ser un número concreto. ¿Sí? Y si no, retorno 0. ¿Sí? Esto así Claro, funciona. la clase que ordena, sí o sí necesita un objeto que tenga comparator o compare to, o sea, la otra. La otra O sea, cualquiera de necesitas... los dos métodos, ¿no? Que sea compare No, o... no. La clase persona, si es comparable, si Sí. implementa comparable, el método es compareTo. ¿Y por qué recibe una Ah, sola sí. persona? Porque la otra soy yo. ¿Sí? Por eso recibe una sola, porque la otra soy yo. Ahora, el comparador comparador de persona por edad, no tiene nada que ver con la persona. Fíjense que acá no menciono, no extiende de persona ni nada, es una cosa separada. ¿Sí? Entonces, para comparar necesito dos personas, porque la otra no la tengo. No soy yo. ¿Sí? Es lo que dice la clase, es un comparador. Le doy dos cosas, me dice cuál es menor, cuál es mayor. Bien, esto está bien y funciona. Ahora lo volvemos a revisitar para hacerlo más corto. Pero la idea sería que yo ahora en el main, ¿sí?, pueda crear un comparador de persona, comparador por edad, igual new comparador de persona por edad, ¿sí? ¿Y cómo lo uso para ordenarlo automáticamente con este método? Hay otro método con el mismo nombre, pero con dos parámetros, con una asignatura distinta, que recibe como segundo parámetro el comparador. ¿Sí? Entonces, por más que las personas se ordenan por edad, por alfabéticamente, si yo le uso el método sort y le paso un comparador concreto acá, al orden natural lo ignora y usa este. ¿Sí? Entonces yo ahora acá, si vuelvo a imprimir la lista de personas, me va a imprimir primero a Juan Pérez, que tiene 19, después a María, después a Juan García y después a Patricia Sosa. Francisca Sosa. Ahí, ¿sí? Acá lo ordenamos por edad. ¿Sí? Fíjense que ignoró totalmente. Es más, podríamos ponerle Yo acá. digo, el método sort necesita sí o sí un objeto que implemente los comparables, Los comparables. ¿no? Sí. Tiene eso Si vas adentro, a, si collections. vas a usar, si vas a usar el método sort solo con la lista como parámetro, los Claro, elementos que hay en la lista, si es un objeto que no sea primitivo, sería, claro, ¿no? sí. O sea, si Si es yo un acá, objeto, miren, yo a persona le digámoslo saco así. esto, si yo a persona le saco esto, el método este puede estar, lo único que no lo puedo poner override, ¿sí? Puedo dejar el método compareTo, pero acá ven que me salta un error.
¿Qué me dice ese error? Me dice, acá, persona tiene que ser comparable para poder ordenarlos. Lo cual es lógico, porque yo no puedo ordenar una clase que yo creé si no le digo cómo ordenarla, cómo compararla. O sea, el orden, un requisito del orden es que los objetos se puedan comparar, sino cómo los ordeno. ¿Sí? Entonces vamos a deshacer esto acá. Sí, sí. Ahí va. Pero si no me sirve el orden natural, puedo crear mi propio comparador, pero con otra interfaz que es comparator, y decirle yo cómo quiero que se comparen. O, en consecuencia, como quiero que se ordenen en el método sort. ¿Sí? Fíjense, ahí le cambié a Francisca la edad a 5, porque si no siempre me quedaba última, y la pone primera si la ordeno por edad. ¿Está bien? Si yo le paso un segundo parámetro al sort, ignora si este es comparable. Si los elementos que están acá, ¿no? Esto siempre es una lista. Y profe, ¿el comparable se utiliza únicamente con string o puede utilizarse con otro Acá tipo lo de usamos datos? con, recibe un parámetro, una lista y un comparator. Acá lo usamos con un entero, con la edad. ¿Sí? Lo que pasa es que la edad, como es un número, es un primitivo, lo puedo comparar con este símbolo menor. ¿Sí? Y ahí lo resuelvo. Lo que les iba a decir, este método se puede hacer más fácil. Como yo quiero un valor positivo, si esta es mayor que esta, la edad de esta es mayor que la edad de esta, y negativo si la edad de esta es menor que la edad de esta, lo que puedo Sí, hacer es, devolvía el resultado. claro, devolver la De, resta. de restar. Retorno la resta de las edades. ¿Sí? Pero esto nada, es un truquito para no escribir todo ese código. Cuando tenés que comparar distintas cosas, es más práctico usar el comparator. Sí, si el enunciado, como el ejercicio del fútbol del práctico 10, ya de una me dice que hay varias formas de comparar, ni hago comparable. Hago los comparadores individuales y el socio en ese... Ah, lo teníamos hecho, ¿no? La cancha de fútbol acá. Fíjense que acá los socios, que era lo que yo quería ordenar, no son comparables. ¿Sí? Y después hice todos los comparadores individuales. Comparador por deudor, por socio deudor, ¿sí? Que ponía primero los que tenían la cuota paga y después los que tenían la cuota impaga. Comparador por edad de los socios. Fíjense que acá está la resta las dos edades. Por cantidad de veces que alquiló una cancha. ¿Sí? Fíjense que en este caso, como es cantidad de veces que alquiló una cancha en particular, yo necesito pasarle qué cancha. ¿Sí? Entonces ahí tiene un atributo el comparador. Si no, los comparadores normalmente no tienen atributos. Solamente implementan este método y no tienen ningún atributo. Pero si hace falta un atributo, bueno, se lo pongo. Se lo paso por constructor y no pasa nada. Por orden alfabético completo es el que hicimos recién. Por apellido y por nombre. Si me da el mismo apellido, comparo por nombre. Y después habíamos hecho un comparador compuesto que me permitía comparar, en el caso del ejercicio del fútbol, por cualquier comparador simple. ¿Sí? Por edad primero y después por deudor, o por edad y después por alquileres de cancha. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Como el filtro AND, habíamos hecho un comparador compuesto de socios, ¿sí? Que guarda dos comparadores. Y hace más o menos lo mismo que hicimos con el nombre y el apellido. Comparo con el primer comparador a los dos socios. Si el resultado me da 0, retorno la comparación por el segundo comparador. Y si el resultado no me da 0, retorno ese resultado. ¿Sí? Sería como un comparador AND, si lo quieren ver como los filtros. ¿Sí? La diferencia es que no es booleano, es entero. Y bueno, no mucho más. Fíjense acá también en el código que les subí la clase pasada, también esto que yo comenté acá. Yo usé acá una lista de palabras. Los strings ya son comparables. ¿Sí? Entonces, agrego una lista de palabras, los ordeno en el orden que los agregué, alfabéticamente. Si los queremos alfabéticamente pero descendente, la clase collections me daba un comparador por defecto que se llamaba reverse order, ¿sí? Entonces yo puedo pasarle la lista, en este caso de palabras, y el comparador reverso, ¿sí?
al comparador ¿Y a reverse que orden está no le implementado en podías la pasar palabra. la forma de comparar? También, acá. ¿Sí? Este método invierte el orden que te da el comparable, el orden lógico de las palabras. ¿Sí? Si el objeto es comparable, pero ordena ascendente, reverse order te lo devuelve descendente. ¿Sí? Y la otra que tenía, si yo tenía un comparador mío, o cualquier comparador, a cualquier comparador le puedo pedir el reverso, sin que yo tenga que implementarlo, ¿no? Yo implemento el comparador siempre ascendente, y con este método automáticamente ya tengo el descendente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace? Si, fíjense, si yo... ¿dónde tengo un comparador? No, uno simple. Acá, por edad. ¿Sí? Este las ordena ascendente. ¿Por qué? Porque hace la resta de la persona 1, de la edad de la persona 1 con la edad de la persona 2. Si yo lo quiero descendente, tocas esto al revés. Y me da descendente. ¿Sí? O al resultado de esto lo multiplico por menos 1. Es lo mismo. Fíjense que se pueda... Y esto es lo mismo sin importar qué es lo que hay acá adentro. Entonces, por eso Java ya me da la posibilidad de pedir un comparador inverso, porque es simplemente o cambiar el orden de los parámetros o multiplicar por menos 1 el resultado. ¿Sí? ¿Y qué más habíamos visto? Bueno, orden entonces, orden sin comparador, usa el comparable, con un comparador inverso del comparable, acá con un comparator, con un comparador inverso de un comparator, y después, bueno, el compuesto. Y que el compuesto es siempre igual. Tengo un comparador, tengo un comparador compuesto, que es un comparador, guardo dos comparadores, comparo con el primero, si me da 0, comparo con el segundo, y si no, ya está con ese resultado. Y no hay mucho más vuelta que darle a la comparación de objetos. ¿Sí? Lo que no les pase es en ningún momento intentar, no sé, hacer algo, porque obviamente en el código, en máquina no les va a pasar, pero en un escrito les puedan pasar que quieran decir, no sé, per1.get apellido menor que per2.get apellido. ¿Sí? Porque son objetos y los objetos no responden o sea, los objetos interactúan entre sí por medio de métodos. Y esto no es un método. ¿Sí? Esto se usa para tipos primitivos como esto se usa para tipos primitivos. ¿Sí? Para números, salvo para el string que está sobrecargado y concatena, pero en Java no hay sobrecarga de operadores. Yo no puedo decir que el más para un objeto persona, no sé, une dos personas de alguna forma.